Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias de Farándula turca. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular. Yo estoy aquí como siempre lista para traerles los chismes jugosos, las entrevistas reveladoras y las noticias de última hora que sabemos que les encantan. Hoy tenemos un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras queridas de la televisión superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Rense porque hoy vamos a sumergirnos en una reciente revelación superíndice 3N que ha dejado a muchos boquiabiertos. Kerem Bürsin ha confesado que Hande Erupar Rafael es una de sus grandes inspiraciones. Como lo oyen. Vamos a analizar esta impactante declaración superíndice 3N, a explorar el contexto en el que se dio, y a especular un poco sobre lo que podría significar. Esto se va a poner bueno. Y créanme, tengo mucha tela para cortar sobre este tema. No solo vamos a quedarnos en la superficie, sino que vamos a profundizar en los detalles, en las posibles interpretaciones y, por supuesto, en el impacto que esta confesión ha tenido en el mundo del espectáculo turco y en la legión de fans que siguen a esta pareja con tanta pasión. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito Dido. Si aún no se han suscrito a este canal, copyright estuvieron esperando. Denle clic al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y dejen su like en este vídeo si les gusta el contenido que les traemos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora vamos al meollo del asunto. Y les prometo que hoy, más que nunca, este viaje a través de los entresijos de la farándula turca va a valer la pena. Hace poco Kerem Bürsin participó superíndice 3 en una sesión superíndice 3N de preguntas y respuestas con sus fans a través copyright de una plataforma en Lunea. Como saben, Kerem es conocido por ser bastante abierto y honesto con sus seguidores, y esta sesión superíndice 3N no fue la excepción superíndice 3N. Le preguntaron sobre sus inspiraciones en la vida, tanto a nivel personal como profesional. Kerem mencionó superíndice 3 a varios actores y actrices que admira, directores que lo han influenciado, y también copyright hablo superíndice 3 de sus familiares y amigos como fuentes de inspiración superíndice 3N. Pero fue cuando llegó superíndice 3 a Hande Erupar Rafael que la cosa se puso realmente interesante. La atmósfera virtual se cargó de electricidad. Era como si el tiempo se detuviera por un instante, mientras los fans esperaban con el aliento contenido a escuchar lo que Kerem tenía que decir sobre Hande. Con una sonrisa en el rostro, Kerem dijo algo como, Hande es una persona increíblemente talentosa y trabajadora. La admiro mucho por su dedicación superíndice 3N a su oficio y por su capacidad para conectar con el público. He aprendido mucho de ella, tanto dentro como fuera del set, y magunense la reacción superíndice 3N de los fans. El chat explotó superíndice 3, las redes sociales se incendiaron, y los medios de comunicación superíndice 3N no tardaron en hacerse eco de la noticia. Las notificaciones comenzaron a sonar sin parar, los hashtags se volvieron tendencia mundial, y los foros de fans se llenaron de comentarios, análisis y por supuesto de mucha especulación. Era como si un volcán hubiera entrado en erupción en el universo digital. Ahora, ¿por qué copyright esta declaración superíndice 3N es tan significativa? Bueno, para empezar, recordemos la historia de Kerem y Hande. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Senu Kondieres y Salkam, Love is in the Air, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja que cautivó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era palpable, la conexión innegable, y el romance que floreció en la pantalla traspasó la barrera de la ficción para convertirse en una realidad que los fans celebraron con fervor. Durante el rodaje de la serie surgió superíndice 3 el amor entre ellos, y su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en una de las medio ticas y queridas de Turquía. Cada aparición pública, cada gesto de cariño, cada mirada cómplice era capturada por los flashes de las cámaras y compartida hasta la saciedad en las redes sociales. Kerem y Hande se habían convertido en la pareja de moda, en el símbolo del amor perfecto, en el sueño romántico de millones de personas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. La ruptura fue muy comentada,
y aunque ambos han mantenido un perfil bajo al respecto, siempre ha existido la curiosidad y la especulación superíndice 3n sobre CEU superíndice 3 MOE su relación superíndice 3n actual. El silencio que rodeó su separación solo alimentó los rumores y las teorías, generando un torbellino de información, a menudo contradictoria y sin fundamento, que circuló durante meses. Los fans, desconsolados y confundidos, intentaban encontrar respuestas, analizando cada declaración, cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de una señal, de una pista que les permitiera comprender qué había sucedido realmente entre sus ídolos. Por eso, Kerem Bürsin declare abiertamente que Hande Eru Parrafoel es una de sus grandes inspiraciones es algo realmente importante. Demuestra que a pesar de la ruptura existe un respeto y una admiración superíndice 3n mutua entre ellos. Sugiere que Mure se halló de la relación superíndice 3n romántica que tuvieron, lograron construir una amistad y un vínculo profesional que perdura en el tiempo. Es un mensaje de madurez, de reconocimiento y de gratitud que resuena con fuerza en un mundo donde las rupturas suelen estar marcadas por el rencor y la hostilidad. Pero, ¿a qué copyright tipo de inspiración superíndice 3n se refiere Kerem? Bueno, podemos especular un poco al respecto. Por un lado, podrá referirse a la dedicación superíndice 3n y el profesionalismo de Hande en el trabajo. Como saben, Hande es una actriz muy comprometida con sus roles, que se prepara a fondo y que siempre da lo mejor de su en cada proyecto. Es posible que Kerem haya aprendido mucho de ella en ese sentido, y que su ejemplo lo haya motivado a ser un mejor actor. Hande no es solo una cara bonita, es una actriz que se entrega por completo a sus personajes, que investiga, que profundiza, que busca la verdad en cada escena. Su ética de trabajo, su disciplina y su pasión por la actuación son cualidades que sin duda han inspirado a Kerem y a muchos otros actores de la industria. Por otro lado, también copyright n podrá referirse a la capacidad de Hande para conectar con el público. Hande tiene un carisma especial que la hace muy querida por los fans. Su naturalidad, su simpatia y su cercanía la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Es posible que Kerem admire esa cualidad de Hande, y que haya tratado de incorporar algunos de esos elementos a su propia forma de ser y de actuar. Hande tiene un don para hacer sentir a sus fans que son parte de su vida, que los conoce, que los valora. Su interacción en redes sociales, sus mensajes de agradecimiento, su disposición a compartir momentos personales, todo ello contribuye a crear un vínculo muy fuerte con su público, un público que la apoya incondicionalmente y que la defiende a capa y espada. Además de ese, no podemos descartar la posibilidad de que también copyright n se refiera a la fortaleza y la resiliencia de Hande. Como saben, Hande ha pasado por momentos difíciles en su vida personal, como la copyright perdida de su madre. A pesar de ello, ha sabido salir adelante y seguir luchando por sus sueños más menos os. Es posible que Kerem admire esa fortaleza de Hande, y que su ejemplo lo inspire a superar sus propios obstáculos. La vida no siempre es fácil, y Hande ha demostrado tener la entereza y la determinación necesarias para superar las adversidades. Su capacidad para transformar el dolor en fuerza, para seguir adelante a pesar de las dificultades, es una fuente de inspiración para muchos, incluyendo a Kerem. Pero, ¿qué copyright piensa Hande de todo esto? Hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública al respecto. Sin embargo, algunos medios de comunicación superíndice 3n han reportado que se siente muy halagada y agradecida por las palabras de Kerem. Según estas fuentes, Hande también copyright n admira mucho a Kerem como actor y como persona, y valora el tiempo que pasaron juntos. El silencio de Hande en este caso, habla por sí solo. A veces las palabras no son necesarias para expresar lo que uno siente. Su gesto de no alimentar la polémica, de no buscar protagonismo a costa de la declaración de Kerem, es una muestra de madurez y de respeto hacia su expareja. Ahora, la gran pregunta que todos se están haciendo es, ¿podrá haber una reconciliación superíndice 3n entre Kerem y Hande? Esta declaración superíndice 3n de Kerem ha reavivado las esperanzas de muchos fans que sueñan más menos han con verlos juntos de nuevo. Sin embargo, es importante ser realistas y recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas. La ilusión es libre, pero la realidad a menudo es más compleja y menos romántica. Kerem estuvo enfocado en su carrera como actor, y ha participado en varios proyectos exitosos desde que terminó Superíndice 3, Senu con diéresis al Cam. Hande también copyright n estuvo muy ocupada con su trabajo, y ha demostrado ser una actriz muy versátil y talentosa.
Además de ese, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en los últimos meses. El tiempo pasa, las personas cambian y las relaciones evolucionan. Por lo tanto, es poco probable que veamos una reconciliación superíndice 3n romántica entre ellos en el futuro cercano. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Su química en pantalla era innegable, y será un gran regalo para los fans verlos compartir escena de nuevo. Imaginen la expectación, el revuelo mediático, el despliegue de fans que generaría un nuevo proyecto protagonizado por Kerem y Hande. Sería un auténtico bombazo. De hecho, algunos rumores apuntan a que podrían estar considerando protagonizar una nueva serie juntos en el futuro. Estos rumores no han sido confirmados ni negados por ninguno de los dos, pero la sola posibilidad ha generado mucha expectación superíndice 3n entre los fans. La industria del entretenimiento turco está llena de sorpresas, y nada es imposible. En definitiva, la declaración superíndice 3n de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel como una de sus grandes inspiraciones es un gesto de respeto, admiración superíndice 3n y madurez. Demuestra que a pesar de la ruptura, existe un vínculo especial entre ellos que perdura en el tiempo. Y aunque es poco probable que vuelvan a estar juntos como pareja, no podemos descartar la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Es una historia de amor y desamor, de éxitos y fracasos, de amistad y admiración, que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la revelación superíndice 3n de Kerem Bürsin. Como siempre, trato copyright de traerles la información superíndice 3n es precisa y completa, y de darles mi opinión superíndice 3n personal sobre el tema. En resumen, hoy hablamos de la confesión de Kerem Bürsin donde revela que Hande Erçel es una de sus grandes inspiraciones, analizamos el contexto de esta declaración superíndice 3n, exploramos las posibles razones de true de ella, y especulamos sobre el futuro de la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande. Y vaya que hemos especulado. Pero es que con este tipo de noticias, es inevitable dejarse llevar por la imaginación y soñar con un final feliz para esta historia. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de la declaración superíndice 3n de Kerem? ¿Creen que podrá haber una reconciliación superíndice 3n entre ellos? ¿Les gustará verlos trabajar juntos de nuevo? Díganme todo en los comentarios. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué les gustaría que sucediera con Kerem y Hande. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mi gente. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho. Y recuerden, la vida es un espectáculo. Y aquí en su canal favorito de farándula turca, estamos listos para seguirles contando todas las historias, todos los chismes y todas las noticias que hacen de este espectáculo algo tan apasionante. Hasta la próxima.